Amigos, bienvenidos a la Escuela Hebraica. En esta ocasión estamos continuando nuestra serie de temas relativos al reino. Hoy vamos a estudiar sobre las llaves del reino, las llaves del reino. ¿Ok? Vamos a enseguida a abrir la escritura que tenemos acá en la otra pantalla. Las llaves del reino. Primero vamos a ver algo sobre decretos divinos. Y sabemos que a Israel se le había confiado la Torá, todo el mundo sabe eso. A Israel se le había confiado la Torá para obtener conocimiento, para obtener la verdad, para obtener dirección de parte de, obviamente, de Todopoderoso, ¿verdad? Del autor de la Torá. Y vamos a leer en Romanos capítulo 2 varios versos. Vamos a leer versos 17, 18 y 20 y después capítulo 3 versos 1 y 2 relativo a ese detalle, ¿no? De conocimiento de la ley, de la Torá y la verdad. Dice así, tú que te llamas judío o yahudita, que sería lo más correcto, y te apoyas en la ley y te glorías en Elohim, tú conoces su voluntad, la voluntad de Elohim, el Todopoderoso, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Está hablándole a los Yahudim, a los judíos. Verso 20. Instructor de los que no saben. Te está llamando así al pueblo hebreo. Instructor de los que no saben, maestro de niños, que tienes en la ley, cuando dice la palabra ley en estas traducciones españolas, se refiere a la Torá, ¿verdad? A los primeros cinco libros de las Escrituras, y en algunos casos se refiere a los 10 mandamientos, ¿ok? Que tienes en la ley la forma del conocimiento y de la verdad. Entonces vamos a leer ahora Romanos 3 verso 1. Entonces, pregunta ahora el apóstol, ¿qué ventaja tiene el judío? En el verso 2 él mismo dice, mucho, en todas maneras. Primero, que a ellos se les ha confiado la palabra de Yahweh. Sencillo, eso es una declaración contundente del apóstol, ¿verdad? Primero, o sea que hay otras ventajas, pero él dice, primero que se le ha confiado a quién, ¿quiénes son ellos? A los judíos, a los israelitas, a los hebreos, ¿ok? Entonces, en Deuteronomio, vamos a citar ahora, que parte de la Torá, capítulo 4 y verso 8, dice así, ¿y qué otra nación tan grande tiene normas y preceptos tan justos como es toda esta ley que hoy promulgo ante ustedes? El mensaje de Todopoderoso ante el pueblo de Israel. ¿Ok? No había otra nación que tuviera esas leyes, ni la hay. Así que el Todopoderoso, Yahweh, el Elohim, el Todopoderoso de Israel, eligió, dicho en su palabra lo dice, a el pueblo de Israel, ¿ok? La simiente de Abraham. Ahora, la simiente de Abraham, hay dos aspectos de la simiente de Abraham. Uno es el pueblo de Israel y otro es indirectamente, pero también de Abraham, el pueblo islámico, más bien árabe en cierto sentido, ¿verdad? Pero en términos de la Torá, porque los árabes entonces siguieron otro camino, pues se refiere al pueblo de Israel. Este, no solamente eligió la simiente de Abraham, sino también que la libró de la servidumbre en Egipto cuando estuvieron en Egipto 400 años y más. ¿Ok? No solamente libró ese pueblo de Egipto, de la esclavitud en Egipto, sino que también lo hizo depositario de la verdad para bendición del mundo. No para bendición de ellos solos, sino para bendición del mundo. Hizo ese pueblo de Israel depositario de la verdad a través de la Torá y después a través de los profetas, etcétera.
Y punto 4, según tengo acá en mi bosquejo, le dio la revelación divina para alumbrar al mundo. Todo eso está contenido en la Torá, en la ley. Y el punto 5 de la primera parte, que el problema fue que sus mayordomos, que fueron el pueblo de Israel, usaron esos dones para enriquecerse ellos mismos y para exaltarse a sí mismos en lugar de enriquecer al mundo con el conocimiento de la verdad. Ese fue el grave error de ese pueblo antiguo de Israel, pueblo hebreo. ¿Ok? Punto número 2. Sin embargo, veremos que ahora voy a sustituir el sistema de preguntas y respuestas por simplemente afirmaciones y pasajes de las escrituras. Sin embargo, en vista de cómo era ese pueblo en aquellos días antiguos, Yahweh los reprendió. El mismo que formó el pueblo, los reprendió fuertemente. ¿Cómo? Bueno, a través de los profetas. Tengo aquí un pasaje de el profeta Oseas, capítulo 4 verso 6. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó sabiduría. Por cuanto desechaste, ahora se dirige al pueblo, por cuanto desechaste la sabiduría, yo te echaré del sacerdocio. El pueblo, porque olvidaste la ley, que es la Torah. Cuando dice la ley, aclaro otra vez, no es que se refiera solamente a los 10 mandamientos, sino a toda la Torah. Porque olvidaste la ley de tu poderoso, también yo me olvidaré de tus hijos. Wow, eso fue no solamente un regaño, una reprensión, sino una, digamos, promesa, entre comillas, ¿verdad? Aunque en términos negativos, de lo que le iba a pasar a ese pueblo en el futuro. Esas palabras son más bien una amonestación, hermanos. Una amonestación para el pueblo de Israel y pienso que son también una amonestación para la asamblea local o para la congregación local o iglesia, como se quieran llamar, local actual. No tanto local, puede ser mundial, ¿verdad? Pero algo para la congregación actual también, como lo fue para la congregación antigua de Israel. Hermanos, si Israel hubiera escuchado a los profetas, si Israel hubiera hecho caso de las advertencias y los llamados de los profetas antiguos, se habría economizado la humillación que le sobrevino después. ¿Mm? La humillación, el destierro, entre otras cosas. El Todopoderoso permitió que ese pueblo fuera llevado en cautiverio, en exilio de su tierra. ¿Por qué? Por causa de su apostasía. Sí, ese pueblo apostató en aquellos tiempos antiguos. Estamos hablando de los tiempos de los profetas. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, etcétera. O sea, Joel, etcétera. Todo, un montón de profetas levantó el Todopoderoso para advertir a Israel primeramente sobre lo que le sobrevendría y después como una reprensión también de parte del Todopoderoso para ese pueblo cabeciduro, terco, ¿verdad? Si hubiera, si hubieran actuado de otra manera, se habrían ahorrado esa humillación tremenda que les sobrevino. Y por eso fue que el Todopoderoso lo permitió que cayeran, o sea, que fueran llevados en exilio, cautiverio, ¿verdad? Primeramente a las 10 tribus del norte y después a las 2 tribus del sur, 2 tribus y media, se puede decir. En tiempos posteriores fueron llevados en cautiverio también, ¿ok? Todo por su apostasía. Ahora, un castigo fue, parte del castigo fue que se les retiró, aunque sea por un tiempo, pero se les retiró la llave del conocimiento. Y eso tengo en el punto 3 que no era mejor el pueblo de Israel, no fue mejor en el tiempo del Mesías, Yahushua. Cuando vino el Mesías, Yahushua o Yeshua, el pueblo de Israel no era mejor. Estaba todavía en apostasía. ¿Y qué pasó? Los líderes de ese pueblo
que han sido conocidos como principalmente los fariseos y saduceos. Esos fueron los que ocultaron la llave del conocimiento de la Torá, al pueblo en general. Y entonces mire lo que le escribe el Padre Celestial a través de Lucas. Bueno, a través del Mesías, pero escrito, registrado por Lucas y después por Marcos también. Lucas 11:52. Ay de ustedes, se lo dijo el Mesías a los líderes del pueblo hebreo en el siglo I. Ay de ustedes, doctores de la ley, han quitado la llave del conocimiento. Ustedes mismos no entraron y a los que entraban se lo impidieron. Ahí está. Esa era la situación del pueblo hebreo en el siglo I, ¿verdad? Y según registra Marcos, las palabras del Mesías, o la historia más bien del Mesías en este caso, en Marcos capítulo 6, verso 34, tengo aquí registrado cuando Yahushua desembarcó, porque estaba de viaje en un lago, vio esa gran multitud y tuvo compasión de ella, porque eran como ovejas sin pastor. Así empezó a enseñarles muchas cosas. Fíjense que el Mesías al Mesías lo seguían multitudes de personas como ovejas sin pastor. ¿Acaso no tenían pastores, que eran los fariseos, los saduceos y otros líderes sectarios del siglo I que dirigían el pueblo? Sí tenían, pero ellos andaban como ovejas sin pastor porque ellos, los líderes, les cerraron la llave del conocimiento, lo acabamos de leer. Esta fue parte de la reprensión. Le cerraron, le quitaron las llaves del conocimiento a ese pueblo. Ok, hermanos, en tiempos actuales ahora debemos aplicarnos estas historias y estos consejos y debemos cuidarnos de albergar el mismo espíritu que dominó a los fariseos. ¿Acaso hoy día el mismo espíritu que dominó a los fariseos domina también en algunos casos a líderes del mundo religioso de hoy? Claro que sí. Mm, Sí, debemos cuidarnos de eso. Punto 2. No querían aprender del Mesías, porque su enseñanza, hablando de los fariseos y los saduceos, que eran los líderes de aquel tiempo, no querían aprender del Mesías, que lo tenían ahí al frente. ¿Por qué? Porque su enseñanza, la del Mesías, no concordaba con las ideas de ellos, de los fariseos, de los líderes, que vendrían siendo equivalentes más o menos a los pastores de hoy día y a los sacerdotes de hoy día. ¿Ok? Entonces, por eso lo espiaban al Mesías y trataban de entramparlo. En varias ocasiones lo intentaron, de entramparlo en palabras, ¿verdad? En alguna palabra para que pudiera quedar mal él. Entonces, para acusarlo ante las autoridades. Quiere decir que en vez de abandonar sus opiniones y aceptar la reprensión que el Padre les enviaba del cielo a través del Mesías, de este hombre, Yahushua, y Yeshua, como lo llaman otros, o Jesús, como lo llaman ahora, mm, rechazaron. Rechazaron las evidencias de que ese hombre era el Mesías. Dio evidencias abundantes de que él era el Mesías. Abundantes. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el resultado de esas evidencias? Que hicieron que ellos endurecieran más todavía su corazón o el corazón del pueblo contra Yahushua, contra el Mesías. Hay una lección para nosotros ahí, hermanos. Cuidémonos entonces de no rechazar la luz que envía el Padre solo porque no nos gusta. Cuidémonos de rechazar la luz que envía el Padre hacia a su pueblo por medio de sus siervos escogidos, llámense como se llamen, simplemente porque no nos gusta.
porque no cuadra con nuestra opinión, con nuestro entendimiento. Ah, no, tú dices eso, pero yo creo esto de la otra manera. A menudo a mí me ha pasado eso. Yo he estado enseñando algún tema de las escrituras, que siempre trato de atenerme al sentido literal de las escrituras, y a menudo salía alguien diciendo, bueno, no a menudo, pero de vez en cuando salía alguien de los que estaban escuchando diciendo, bueno, yo veo eso de otra manera, o yo tengo otra opinión diferente de eso. Y en ocasiones, por cortesía, yo les permitía exponer su opinión. Y eran meramente opiniones. Entonces no aceptaban lo que yo decía en ciertos puntos, ¿verdad? No estoy hablando ahora de grandes diferencias, pero a veces puntos pequeños, porque no les gustaba, porque les parecía mejor su opinión. Entonces el punto 4 en mi bosquejo es lo siguiente: al retirar la llave del conocimiento que le fue retirada al pueblo, los fariseos, cuál fue el efecto de eso? ¿Cuál fue el resultado? Los fariseos cerraban el reino ante la gente, ante el pueblo. Porque si rechazaban la llave del reino o la llave del conocimiento, que era en aquel tiempo el mensaje del Mesías, entonces cerraban vamos a decir, el reino ante la gente. Vamos a leer un par de pasajes aquí en ese punto. Mateo 23:13 dice así, otra vez el Mesías hablando a los fariseos, porque él los encaraba, se les enfrentaba y a veces le hablaba palabras fuertes, pero él tenía la autoridad para eso, la autoridad del cielo, del Padre. Y les decía, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Wow, yo no me atrevo a decirle eso a nadie, pero él tenía la autoridad de decirlo. ¿Por qué les dijo así? Porque cierran el reino de los cielos ante los hombres. ¿Eh? Al no aceptar la llave que abre el reino de los cielos, que es el mensaje del Mesías, pues cerraban dice ahí, como dice él mismo, le cierran el reino de los cielos ante los hombres. Y sigue diciendo, ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que están entrando. Tremenda y triste condición. Los fariseos no entraban, bueno, siempre hubo algunos que sí, ¿verdad? Pero en términos generales no entraban por la puerta del que es el Mesías mismo. Él mismo lo dijo, yo soy la puerta, dijo el Mesías. Sí, refiriéndose a la puerta de entrada al reino del Padre. ¿Ok? Y ellos pues ni entraron ni dejaban entrar a los demás, porque ellos no solamente hacían propaganda en contra de las enseñanzas del Mesías, sino que castigaban a los que aceptaban las enseñanzas del Mesías, incluso en algunos casos, e incluso hasta los expulsaban de la sinagoga, a los que se hacían discípulos del Mesías. Así, hermanos, que las enseñanzas de los escribas y los fariseos era lo que apartaba en aquel tiempo a la gente de la verdad del Mesías, como también sucede hoy día. Las enseñanzas de algunos líderes religiosos modernos, ¿m? Es lo que aparta a la gente de la verdad del Mesías, la verdad que él trajo, que él proclamó, que él enseñó en su tiempo y que sus discípulos registraron en lo que ahora llaman los evangelios y en las cartas de Pablo, de Pedro y de otros de los discípulos. Todo eso forma parte de la llave de entrada al reino. Y eso, ya usted sabe, eso muchas veces se rechaza hoy día también. Estas lecciones que estoy mencionando son para nosotros, hermanos. No estudiamos esto para saber lo que pasó, como un libro de historia. No, son lecciones para nosotros. Así deberíamos tomarlas. Quiere decir que debemos estar separados de costumbres y de prácticas y de enseñanzas mundanas, ¿verdad? De maestros, predicadores o como se llaman, que se han apartado de la verdad del Mesías.
Debemos apartarnos de ese camino para ser un pueblo singular, para ser un pueblo consagrado. Esa es la idea. Para ser mensajeros también del reino. Punto número 5, mi bosquejo. Debido a su espíritu y las acciones negativas de los fariseos, el reino de Yahweh se les iba a quitar. ¿Ok? Se les trajo a ellos primero el mensaje del reino, primero a los fariseos y saduceos, pero según lo que vamos a leer ahora, eso se les iba a quitar. Vamos a leer Mateo 21 y verso 43. Tengo por aquí. Por tanto les digo, otra vez el Mesías hablando de los fariseos, que eran los grandes maestros de su tiempo. Había dos grupos de maestros principales, había otros. Había varias sectas, tres o cuatro sectas en el judaísmo del siglo I. Pero las dos principales eran los fariseos y los saduceos. A ellos ya lo mencionamos en un pasaje ahí que leímos, ¿verdad? Fariseos y saduceos. Dice, por tanto les digo que el reino de Yahweh les será quitado o será quitado de ustedes y será dado a gente que rinda su fruto. ¡Wow! Qué tremenda reprensión, ¿verdad? Hermanos, este, el Mesías pudo haber evitado o impedido la desgracia que le sobrevendría a la nación judía en el siglo I. Estamos allá, si entráramos en detalle, tendríamos que entrar en la historia del pueblo judío en el siglo I, ¿verdad? Si el pueblo hubiera recibido ese mensaje del Mesías, lo que pasó en el año 70, cuando se destruye, cuando entra Roma y destruye el templo y eh, envía a miles de judíos al destierro, al exilio, eso no hubiera ocurrido. No hubiera ocurrido. Pero ellos rechazaron a la luz del mundo, hermanos. No rechazaron a un maestro cualquiera, rechazaron a la luz del mundo. Y desde entonces sus vidas estuvieron en tinieblas. ¿Ok? Esto no quiere decir que se perdieron, que han sido rechazados, no. No tiene nada que ver con ser rechazados como pueblo, ¿verdad? Pero sus vidas quedaron en tinieblas. Porque al rechazar la luz, ¿cómo queda uno? Si usted apaga la luz de su cuarto, pues se queda, y es de noche, obviamente, se queda en oscuridad. Entonces, al ellos apagar la luz de la verdad, que fue lo que trajo el Mesías con su palabra, quedaron entonces en tinieblas, en oscuridad. ¿Ok? Y la condena predicha por el Mesías y anteriormente por algunos profetas cayó sobre la nación judía en el año 70, como ya mencioné, y eso está en la historia, en los libros de historia está todo lo que pasó ahí. Jerusalén, que era la capital siempre ha sido la capital de Israel, quedó destruida. Bueno, en parte, obviamente. El pueblo quedó disperso. El templo quedó en ruinas. Dicen que se cumplió incluso literalmente la predicción del Mesías, de que cuando él mirando el templo dijo, no quedará piedras sobre piedra que no sea derribada de este templo. Y eso se cumplió al pie de la letra, porque los romanos quitaron, dispersaron, esparcieron todas las piedras de que constituían el templo para sacar, según dicen los historiadores, oro que había entre piedra y piedra, ¿verdad? Que era lo que hacía tan fastuoso aquel templo, etcétera. Y al tratar de sacar esas riquezas, entonces pues se cumplió la profecía de que no quedaría piedra sobre piedra de ese templo. Bueno, vamos a hablar ahora un poquito de las llaves del reino, ¿ok? Por lo tanto, a sus discípulos, a sus apóstoles, cuando digo apóstoles estoy hablando griego, ¿verdad? Ustedes lo saben, a sus shelichim, que sería en hebreo, eso quiere decir a sus enviados del Mesías, obviamente, se le confiaron entonces las llaves del reino. ¿Qué quiere decir eso?
Ahora vamos a leer un pasaje que ha sido muy mal interpretado en el cristianismo moderno, especialmente por el sector principal del cristianismo moderno. Y dice en Mateo 16, 19, oigan bien, está hablándole aquí el Mesías a Pedro, su discípulo, quizás podemos decir principal en cierto sentido, pero no porque fuera el mejor de los discípulos, pero bueno, fue incluso el más débil de los discípulos en cierto momento, pero a ese discípulo débil, inestable y flojo, el Mesías le dio estas palabras. Mateo 16, 19, le dice a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en los cielos. Esto ha sido mal traducido en otras versiones de la Biblia y por eso se ha malinterpretado. Lo que él dijo fue, todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en los cielos. No es que las palabras de Pedro lo iba a atar, sino que será lo que habrá sido atado en los cielos. Sigo leyendo. Y todo lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. En ese verso se basa el cristianismo romano para apoyar la institución de lo que llaman el papado, de que el papa es supuestamente heredero de Pedro, y como el Mesías le dijo eso a Pedro, pues ellos dicen, "He aquí, nuestra iglesia entonces es la que tiene el poder de atar y desatar", porque hay que aclarar que esas palabras atar y desatar en hebreo, eso es el vocabulario hebreo. Al traducirlo no tiene mucho sentido para nosotros, pero en hebreo tiene todo el sentido. Atar es prohibir y desatar es permitir. O sea que vamos a traducirlo ahora con el sentido español de la frase hebrea. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que prohíbas en la tierra habrá sido, perdón, habrá sido prohibido en los cielos. Y todo lo que permitas en la tierra habrá sido permitido en los cielos. Ahí dice entonces, en eso se basa la institución del papado. Pero vamos a ver cómo se explica correctamente eso más adelante, basado en otro pasaje de la Escritura. Bueno, en este pasaje el Mesías honró a Pedro, eso es innegable. En este pasaje el Mesías honró a Pedro como representante de todo el cuerpo de creyentes. Pero eso fue porque Pedro fue el que expresó aquella afirmación cuando él preguntó, ¿quiénes creen ustedes que es el Hijo del Hombre? O sea, que soy yo, es lo que significa esa frase. Y Pedro salta enseguida y le dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Todopoderoso. Ya ustedes saben, eso es parte del Evangelio. Y entonces el maestro le dijo, bueno, tú eres dichoso porque esto no te lo ha revelado ningún ser humano, sino mi Padre que está en el cielo. Y después de decir eso fue que dijo ese verso que acabamos de leer. Así que el Mesías sí honró a Pedro con esa afirmación, pero fue porque Pedro era el representante de los demás discípulos. Cuando él le dijo, ¿qué creen ustedes? Estaba dirigiendo a sus discípulos. Por lo tanto, lo que dijo Pedro, perdón, lo dijo en representación del grupo de los discípulos. Por lo tanto, lo que el Mesías le dice a Pedro también aplica al grupo de sus discípulos, no solamente a Pedro. ¿Ok? De hecho, más tardecito, en el pasaje, leyendo en el pasaje, el Mesías repitió esas mismas palabras, las que le dijo a Pedro, y las aplicó a la congregación, a la asamblea, en ese momento al resto de sus discípulos. No vamos a leer todo porque sería muy largo el tema, pero ustedes saben que a los discípulos también les digo, a ustedes les doy la llave del reino de los cielos, y lo que prohíban en la tierra será lo que está prohibido en el cielo. Fíjense qué diferente es, traduciéndolo bien, y lo que permitan en la tierra será lo que está permitido en el cielo.
Discúlpeme por mi afección de la garganta. Ok, hermanos, pudiéramos ampliar un poco más ese tema, pero basta con eso por el momento. El punto 7, mi bosquejo, que estoy terminando ya, es que se requiere, hermanos, esfuerzo para tener resultados. Uno no tiene, por ejemplo, en un trabajo, uno no tiene resultados si no se esfuerza y hace lo que tiene que hacer para conseguir resultados. Entonces, en el ámbito espiritual es lo mismo. Se requiere de nosotros esfuerzo. No estamos aquí como discípulos del Mesías para echarnos a dormir. Bueno, hay que dormir, es bueno dormir, pero no vamos a dedicarnos a dormir. Vamos a dedicarnos a trabajar por el reino y se requiere esfuerzo para obtener resultados de nuestra misión de enseñar al mundo sobre el reino de los cielos. Vamos a leer respecto a ese detalle en Mateo 11 y verso 12. Dice, desde los días de Juan el Inmersor hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los expulsados se apoderan de él. Interesante esa traducción. Voy a leer otra vez. Desde los días de Juan el Inmersor hasta ahora, está hablando el Mesías, allá en su tiempo, el reino de los cielos sufre violencia y los expulsados se apoderan de él. ¿Eh? No son los pusilánimes los que se apoderan del reino en sentido de entrar al reino. No son los perezosos. Los esforzados se apoderan de él. Y en Lucas, capítulo 16 y verso 16, el Mesías dice parte de esas mismas palabras, pero añade algo más. Dice, la ley y los profetas fueron proclamados hasta Juan. Desde entonces se predica la buena nueva del reino de Yahweh y todos se esfuerzan por entrar en él. En el siglo I fue así. Las personas que entraron al reino de los cielos en términos de aceptar la enseñanza y la misión del Mesías, ese es el primer paso para entrar al reino de los cielos. Se esforzaban por eso y lo lograban por gran esfuerzo, porque estaban bajo persecución, incluso cárcel, en algunos casos, ¿verdad? Para entrar a ese aspecto del reino de los cielos que ya estudiamos antes, que se llama el reino espiritual, ¿verdad? Que es donde estamos ahora. Bueno, violencia a veces se traduce como violencia, ese asunto, pero violencia es un empeño, no necesariamente es algo negativo, ¿no? Puede ser la violencia, sí, generalmente es un concepto negativo, pero no siempre necesariamente. Violencia en este caso, por lo menos, se refiere a un empeño persistente y fervoroso en entrar, en este caso, al reino. Como el caso de Jacob, ¿se acuerda de Jacob? La historia de Jacob en el Génesis, que luchó con un mensajero del cielo, un varón, dice la escritura, que vino del cielo esa es la historia, y luchó con Jacob. Y según la historia del Génesis, Jacob era un hombre fuerte y le ganó la lucha, o lo iba venciendo, hasta que ustedes saben que ese mensajero le golpeó en la cadera y como que le lastimó mucho la cadera y ahí venció. Y ese mensajero le cambió el nombre a Jacob y le puso el nombre de Israel, que significa un príncipe vencedor o príncipe del Todopoderoso. ¿Ok? Entonces, hermanos, nuestra obra consiste en luchar, pero también en humillarnos ante Yahweh, en confesar los pecados, en confesar nuestras debilidades y acercarnos a Él con fe. Esa es nuestra lucha ahora, ¿ok? Nuestras acciones deben ser no para glorificarnos a nosotros mismos, sino para glorificar al Padre Yahweh y a su Hijo, el Mesías.
Esa debe ser, eso debe motivar nuestras acciones, ¿verdad? Glorificar al Padre y al Mesías. Y ya con esto termino con una breve reflexión final. Ser de doble ánimo es ser inestable. Menciono eso porque esa frase se usa en la Biblia, ser de doble ánimo. Eso lo que quiere decir es ser una persona inestable. Que ahora cree una cosa, mañana cree otra cosa, o ahora decide algo y mañana decide otra cosa. No es estable. Entonces, ser de doble ánimo es negativo. Ser inestable es negativo también. Por lo tanto, para entrar al reino, incluso para entrar a esta fase inicial del reino, que es el reino espiritual, que es el reino actual que está en nuestra mente y en nuestro corazón, aún para entrar en esa fase del reino, se requiere determinación, se requiere esfuerzo, se requiere abnegación, ¿ok? Se requiere un esfuerzo dedicado para el trabajo de preparación, el trabajo de preparación. ¿Preparación para qué? Para el reino de la gloria que viene después. Ya estudiamos algo, pero próximamente vamos a estudiar a fondo, bien profundo, lo que es verdaderamente el reino mesiánico del Mesías, de 1000 años. Pero eso viene ya un poco más tarde. Con esto, pues, terminamos esta parte de hoy. Y les esperamos para la próxima semana y los invito para que me acompañen en el próximo estudio, que siempre va a seguir la misma temática, ¿verdad? Del reino, pero en otros aspectos, en otras eh, partes diferentes, otros aspectos que tienen quizá un poquito, cada vez va a ser un poco más profundo que la etapa anterior. Así que hasta la próxima, queridos hermanos. El Padre los bendiga. Shalom.